Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora de que escuchen este audio, este magnífico audio. Hoy tenemos un invitado muy especial en su página cultural. Así es, Jojocotlán, versión podcast. Muy bien, amigos, miren, hoy tenemos un invitado de casa, realmente es también de nuestra plataforma y también tiene otras plataformas que al rato él nos va a dar a entender, a conocer para que ustedes lo sigan. Bueno, en lo particular, soy seguidor de él, me fascinan sus cuentos, sus historias. Ya prácticamente lo estoy presentando, pero recuerden que en la plataforma digital de Así es Cocotlán, lo que pues nuestra misión, nuestro deber es dar a entender la cultura, gastronomía, historia, música, cuentos y leyendas, que aquí es donde realmente entra nuestro querido compañero. Y ahorita les vamos a decir quién es este misterioso individuo que tenemos aquí en cabina. Pero mientras los dejamos con mi amigo Osvaldo Gómez. Hola Roque, hola a toda la gente que nos está escuchando en este podcast, Jojocotlán. El podcast es lo que estábamos comentando, ¿no, Roque? Es Así se va a correcto. llamar esta sección. Y bueno, recordarles mi nombre es Osvaldo Gómez Ramírez y le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que nos está escuchando. Y pues hoy tenemos invitadazos, Roque, como siempre en toda esta sección que vamos a traer gente que ha aportado pues a Jocotlán, a Oaxaca y a muchos lugares. Hoy tenemos un invitadazo y es nada más y nada menos que nuestro amigo J.S. Pascual, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy, muy. Bienvenido seas aquí, amigo JS Pascual. Es Gracias, ese gracias. porque realmente, bueno, en lo personal te admiro, tus historias Gracias, no gracias. es de una persona de un intelecto común tener esas historias. En esta plática queremos saber quién es JS Pascual, de dónde, de dónde surge esta magia, esta manera de interpretar y de escribir y sobre todo de llevar a las diferentes plataformas tus audios. ¿En dónde te inspiraste? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cómo es que nacen estas historias que realmente describen el Jojocotlán de antaño, ¿no? Porque también vemos la parte de mixteco y zapoteco, que es lo que realmente engloba a esta gran población. Pero para empezar de tantas preguntas, ¿quién es J.S. Pascual? ¿De dónde sale J.S. Pascual? Disculpen la emoción, pero pues JS Pascual no está siempre disponible. Bueno, muy buenas noches, tardes o días, como dice el amigo Roque. Bueno, J.S. Pascual es originario de Jojo y no tiene más fortuna que haber nacido en Jojo y tener parientes jojeños. A, a J.S. Pascual lo alimentan estas historias desde niño por parte de sus abuelos, tanto maternos como del lado paterno, y teníamos la bendición de dedicarnos a la agricultura a nuestra familia paterna. Entonces, esas tardes de desgranar maíz eran bombardeadas por todas estas historias fantásticas que contaban los viejos. A mí me sobrevive todavía un abuelo vivo, el señor Angelito, que también es una hacha para eso de las historias, y me tocó la fortuna de que mi abuelo paterno sabía muchas historias mixtecas, zapotecas y, y también de otros lugares donde él estuvo. Y mi abuelo materno, pues vivió muchas aventuras y conoce muchas historias que aún cuenta, de su oficio, que era canterero. Entonces él conoció todo Oaxaca, hay muchas fuentes, hay muchos hoteles que tienen su obra y, y cuenta estas historias fantásticas. Entonces, J.S. Pascual, su gran fortuna fue tener esta herencia cultural directamente de sus abuelos. Aparte, eh, siempre he sido curioso, entonces no me quedaba con esas versiones, y los mismos cuentos, las mismas historias fueron acercando a gente que conocía
esas historias, esos cuentos, esas leyendas de Santa Cruz Jocotlán, como es el maestro Andrés, como fue don Juan, como don Lázaro de Arrazola, que eran gente que trabajaba en Monte Albán como moneros. Yo Andrés también fue custodio de Monte Albán y compartió conmigo esas leyendas completándolas. Hace aproximadamente unos 20 años yo sufrí una enfermedad muy grave que casi me lleva al panteón. Entonces me di cuenta que esa tradición oral estaba inconclusa de mis hijos. Entonces de ahí me di la tarea de hacer un condensado de estas historias escritas primero para dejárselas a mis hijos. Después, con todo esto del tutub y de todas estas cuestiones, se me acercaron a las personas de Así es Jocotlán y me invitaron a colaborar con ellos y a compartir estas historias con ustedes. Entonces, pues ya se les tuvo que dar un proceso un poquito más literario, y ya de ahí saltaron los videos, y ya de ahí saltaron las participaciones como cuentacuentos, y fue ahí donde nació toda esta aventura, esta parte de mi vida. Órale, pues qué interesante y qué importante no es la transmisión oral de su familia, Sí. que pues ahora prácticamente es un legado, porque al parecer también tu hijo también Jorge, ¿no? Ah, sí, se avienta sus sus buenas historias. Sí. Sí, bueno, mis hijos siempre vivieron de estas historias, y a su vez pues también les generó el interés por las letras, por los libros. Y sí, mi hijo escribe historias originales basadas en todos estos cuentos. De ahí vienen, de ahí se inspira, y de otras cosas que ha vivido. Pero sí, es correcto. Más adelante también tendrá una participación aquí. Ya estamos platicando esas cuestiones con él, a ver si lo logramos convencer, para que también conozcan su trabajo. Oye, pero marcabas algo importante, ¿no? Que también me vino mucho a la mente. Marcabas algo que era la niñez, ¿no? O sea, con el abuelo y todo eso. ¿Cómo fue tu infancia? Uy, mi infancia fue la parte de mi historia que fue más divertida. No sé si la más feliz, pero sí la más divertida. Yo vivía entre la escuela, ir a cortar leña al cerro, a Monte Albán con mi abuelo, ir a cuidar la cosecha, a cosechar, y en el camino, en todas estas actividades, siempre había estas historias. Y había historias referenciadas a los lugares que íbamos. Nosotros teníamos propiedades, bueno, se sembraba la tierra en el Paragüito, en las presas del Sidorito, me acuerdo muy bien, que con el tiempo se fueron perdiendo, pero cuando íbamos a trabajar a esos lugares, mi abuelo me contaba las historias de tanto lo que había pasado ahí, o de dónde venía el nombre de esos lugares. Mi abuelo venía de Jojeños, y a su vez su familia venía de Jojeños. He logrado investigar un poco, y por lo menos 10 generaciones atrás había sido de Jojeños. Él viene de una de las familias más viejas de Jocotlán, que después pasaron a ser los Avendaño, que... Chihuahua, esa sí no me la sé. Sí. Hay muchas historias muy interesantes en Santa Cruz Jocotlán. De hecho, hay un libro que yo mencionaba la vez pasada en una de los experimentos que hicimos aquí, precisamente en Así es Jocotlán, en Pláticas entre Coyotes. Hay un libro... Sí. Hay un libro escrito en mixteco, y tiene partes también de glifos mixtecas, donde viene los árboles genealógicos de las familias viejas de Jojo. Y yo tuve la oportunidad de ver fotocopias de ese cuaderno, y fue así como pude investigar un poco acerca de dónde viene. ¿De dónde venía? Así es, porque cuando te cuentan este tipo de historias, al principio te parecen fantásticas, o te parecen como muy fantasiosas. Como los alebrijes. Como los alebrijes. Y mi abuelo también sabía una historia de los alebrijes, de cómo nacieron los alebrijes en Jojo. Pero bueno, es otra situación. Pero la cuestión ahí es que yo me quedé con esa inquietud, y yo tuve la fortuna de trabajar en un proyecto arqueológico en Monte Albán, el cual me ayudó a relacionarme con arqueólogos.
un arqueólogo de nombre Gustavo, que venía de Veracruz, y Marcus Winter, que era el director del proyecto. Y como dije ya hace tiempo, yo no sabía quién era Marcus Winters y platicaba yo con él acerca de los cuentos y él me platicaba de las cosas. Yo era dibujante de campo, entonces de las cosas que íbamos Tú viviendo. platicabas con Marcos Winter. Sí, así es. Entonces, él se interesaba por las historias, porque las historias de Monte Albán son fantásticas, son muy interesantes, como la de los gentiles. Y Marcus Winter, de hecho, encontró varios entierros de gente de talla muy alta, de 2 metros y tanto. ¿Aquí? Sí, claro, Monte Albán, en la plataforma suroeste. Por ahí debe de estar algún escrito respecto a eso. Entonces yo le contaba la historia de los gentiles y él le interesó mucho y así comenzamos a intercambiar historias, los datos arqueológicos, yo las historias que me contaban los abuelos. Y ese proyecto me ayudó a interesarme con los cuentos porque me di cuenta que realmente los viejos sí sabían lo que decían. Hay una historia muy interesante acerca del corte de piedra. Los arqueólogos no pueden explicar el corte tan perfecto que tienen las piedras de Monte Albán, es un corte zapoteco. La técnica se llama corte de hilo. Y yo nunca supe cómo era el corte de hilo. Y de hecho Angelito todavía no me ha querido revelar ese secreto. Pero hay una historia que decían que así era como cortaban tan perfectamente las piedras. Entonces eso le interesaba mucho a Marcos Winter y él me sacaba historias y yo le sacaba también datos. Sí. Y fue ahí donde comienza a nacer ese interés por estas cosas. Y ya tiempo después viene esto que yo les comento de la enfermedad y dije, todo se va a morir conmigo y pues hay que plasmarlo. O sea, eso fue el origen, por decirlo, del por qué empezar a las historias, Sí, a ese proyecto investigarlas. que tienes de contarlas y todo eso, ¿no? Sí, El detonante, ¿no? De transmitir. Exactamente, ándale, el sí, sí. detonante. Porque ahí también conozco a varios moneros que son de Arrasola, de San José y todo eso. A la hora de la comida, ya sabes, todos los jojeños En Monte Albán. tienden a comer en grupo, a intercambiar lo que trae, chapulines, queso, tasajo y esas cosas. Móchate, ¿no? ¿Qué Sí, traes? así ¿No? es, sí. Saque. Es una característica muy jojeña, ¿eh? Sí. Y ahí también comencé a conocer historias de los pueblos de Arrasola, de San José, de Tiracós. Ah, ya. Era- Digamos que ahí te nutriste en parte de El todo complemento de las historias. Por eso yo decía la vez pasada sobre la leyenda de Donají. Donají es la versión zapoteca, la que nos cuentan todos y todo el mundo la sabe. La versión mixteca yo la conocí, parte en un códice de piel de venado y en un códice de papel. O sea que tú lo tuviste dentro de tus manos para poder Sí, después sí. explicarlo, ¿no? Yo de hecho escuché esa historia en una de tus tantas historias que nos has compartido. Sí es fan entonces. Y la verdad me fascinó. Tiene su Escúchenla. emblema diamante. y todo. Búsquenla por favor en Así es Jogotlán o en YouTube. En YouTube, ¿cómo te podemos encontrar? Estoy como JS Pascual con doble L. Pascual al final con doble L. Si no, ahorita les paso el link. Sí. Y sí, en esa época nosotros conocimos las otras versiones de las historias y reafirmamos las historias que nos contaban los viejos aquí en Jojo acerca por ejemplo, de la leyenda de los Virgües, de la del tesoro del Mogote, que esa era muy conocida antes, y cuando comencé a recopilar los cuentos, yo comencé a buscar a la gente vieja para que me completara los huecos que tenía yo en las historias. Muchos ya han muerto, muchos sí logré platicar con ellos, y fuimos complementando esas historias así, a base de pura tradición oral. Casi los huecos rellenados son mínimos o casi inexistentes. Y sí, suenan muy fantásticas, pero sí tienen mucha verdad. Hay un ejemplo que hace poco leí, ahora que descansé. Estuve viendo un documental que sacaron en el INAH acerca de las terrazas que había en Monte Albán. Y cuando nosotros íbamos a cortar leña, mi abuelo nos decía que ahí había sembradíos en terrazas y había una presa. Ahí donde está la presa de lodo, esa era una presa de decantación de agua. Y nos explicaba lo que ahora los arqueólogos le llaman el riego de cerro, que era porque Jojocotlán estaba verde siempre. Y nos explicaba, y
Y yo me imaginaba en aquel entonces como los sembradíos de arroz de los chinos, ves que tienen terrazas en los cerros. Sí. Básicamente así era como contaba el abuelo, que estaban los sembradíos de maíz y de calabaza. Y supongo que de frijol también, ¿no? Pero así era como estaban. Y ahora que leí este escrito de los arqueólogos de Lina, que comienzan a reconocer cómo estaban los canales, cómo estaban las primeras terrazas construidas, se me vino a la mente todas estas cuestiones. Y así han pasado con muchas cosas que nos han contado los abuelos. Los abuelos decían que, por ejemplo, en Monte Albán, que los escalones grandes eran porque los que construyeron Monte Albán eran los primeros padres, le decían ellos, que eran los gentiles. Y los gentiles medían más de 2 metros, eran 2 hombres y medio, decían. Hay unas plataformas que realmente sus escalones están Sí, son 30 enormes, centímetros, ¿no? 30 centímetros de largo, y en medio tenían unos escaloncitos. Bueno, los arqueólogos explican que pues, eran usados como gradas, pero los viejos decían que los gentiles fueron los que construyeron eso y eran de talla grande, por eso hacían escalones grandes. Sí, porque uno puede pensar como gente común, como gente sin conocimiento de esa historia, de que pues como que no le calculaban bien, ¿no? Pero realmente sí coincide mucho de que el escalón grande, pues lógico, es la zancada, así debe de ser, ¿no? Sí, y hay muchas historias que contaban aquí en Jojo. Había un señor que se distinguía porque cantaba cuando andaba alegrón, que se llamaba Carpolín. Vivía enfrente de mi casa. Y ¿Tío Carpio? Tío Carpio, sí. Me contaba acerca de los gentiles. Yo estaba muy chico, tenía como 6 años, 7 años más o menos. Me contaba acerca de los gentiles, de la guerra que hubo entre gentiles y Ixmalín. Y esa historia yo la guardé en mi memoria y la volví a oír de una gente de Arrazola, que se llamaba Néstor, me parece, que hace alebrijes, no sé si todavía vive, ya estaba grande, acerca de la guerra de los gentiles y los Ixmalín, que incluso la publicamos en Oaxaca Tiene Cultura, que esa guerra, que son de 2 razas de gigantes, decía que venían de abajo de la tierra, y los hombres tuvieron que tomar bando, y tomaron el bando con los gentiles, pelearon con los gentiles. Entonces los gentiles fueron los que le enseñaron a los primeros oaxaqueños el arte de la guerra, a sanar con hierbas, a leer el cielo y todas esas cuestiones. Son historias que son muy bonitas y son muy fantásticas, pero que puede ser que sean verdad, ¿no? Ajá, eso iba yo, Roque, hasta dónde la fantasía realmente se vuelve realidad. Sí. Pero pues yo digo que parte de la fantasía viene de la realidad también, ¿no? Porque Claro. la fantasía yo creo que como que la exageras un poquito, ¿no? De la verdad. Y pues bueno, vamos, no vamos tan lejos, simplemente Pixar se valió Claro. de aquí de los alebrijes de Arrazola, y pues ahora se difundió más, que eso es lo que yo puedo pensar que pasa igual, ¿no? Entre la cultura oral que tenemos en Santa Cruz, Jocotlán, pues se transmite de persona en persona. Y claro, puede uno que le agregue un poquito, ¿no? Pero realmente la esencia de todo lo que ha pasado en Santa Cruz, Jocotlán, ahí está plasmado, como J.S. Pascual lo marca dentro de tantos cuentos que nos ha regalado. Y la verdad, Gracias. pues a mí me ha gustado mucho también la de la leyenda de los colgados. Hay bastante material. Hay bastante. ¿Cuántas historias antes Mira, de entrar aquí a yo- la grabación me comentabas que has hecho? Bueno, nosotros hemos publicado 50 leyendas. 50 leyendas. Entre relatos, cuentos y leyendas. Y yo, hasta donde hice la última publicación, tenía 175 relatos. Y ya logré juntar 275 más o menos. Entre leyendas también de Oaxaca. Porque una cosa siempre lleva a la otra. Un viejito no solamente cuenta una leyenda, sino te cuentan... Y de hecho las historias vienen vinculadas, ¿no? Exactamente, y eso es lo que a mí me criticaba mucho las personas que me leían, las personas que me veían en Facebook, que por qué no las hacía en orden cronológico. Pero es que realmente yo no tengo todas las leyendas, o sea, va saliendo una y resulta que esta va en medio. Es parte de... Así es. O Entonces, inició o fue parte claro. de la otra, ¿no? Pero te das cuenta que es como la Biblia misma. Claro. La Biblia misma no viene realmente en una manera cronológica, sino que viene de una,
pero se empalma después con otra y ya es, no, esto es de aquí y ya lo vas acomodando también. ok. Y cuentan la historia, ¿no? Sí, así es. Hay una historia que a mí me pareció muy interesante, ya es un poco, digamos, un poco más moderna, que es, yo la llamé, bueno, así me la contaron con ese nombre, Los días de los cántaros de vino, que es acerca de donde ahora está el kiosco del Zócalo de Jojo, perdón, de la ciudad de Oaxaca. Ajá, ajá. Ajá, ahí era una pila de agua. Entonces en esa pila ahí caían los acueductos que llegaban de San Felipe y ahí la gente iba a tomar agua. Creo que hay una foto, apenas la vi, donde Sí. hay una pila precisamente Sí. y era una plancha nada más, ¿no? Sí, era una gran plancha. Entonces hubo una ocasión que un señor de apellido Gris, que tenía minas de plata, la llena de vino. Y entonces Oaxaca se alcoholiza por semanas porque todo el mundo va con sus cántaros a agarrar vino. Pero eso lo hacen para sacar una plata. Para una plata que estaba en los túneles que van a la Soledad. Y esa plata resulta que también está vinculada con el tesoro de los cuerudos, que a su vez está vinculada con el Callejón del Muerto, que a su vez está vinculada con los brujos, y a su vez también está vinculada, hace poco subimos un video que se llamó El Chaneque, que era un bandolero de Jojo. Entonces, todas esas historias son lineales, pero pues se tienen que contar como historias por separado. Primero porque están muy extensas y segundo porque realmente a veces no conocemos, como te digo, toda la historia y a veces va saliendo una y resulta que va en medio o va al principio. Pero sí, así. pero también una vez que ya las conoces, sí las vas vinculando, ¿no? Sí, De claro. alguna manera las vas vinculando. Entonces Claro. eso genera que todas tengan algo en coincidencia, ¿no? Sí, claro. Yo traté de hacer alguna vez una línea de tiempo, lo hice en una máquina que ya falleció y que también se perdió esa información, pero sí, fue una labor titánica porque son muchas historias, o sea, y a mí siempre me han criticado, ¿por qué no cuentas otra cosa que no sea de Jojo? Pero es que Jojo... Pues soy de Jojo. Primero soy de Jojo y segundo, Jojo tiene una riqueza cultural que ha sido explotada, una cantera que ha sido muy poco explotada, muy poco vista. Hay circunstancias que son de nuestra cotidianidad jojeña, pero que realmente no sabemos de dónde son, como los martes de brujas, como el viernes de Dolores, que tienen historias interesantes y que precisamente por eso fue la necesidad de consultar a otras personas que sabían esas historias, para empalmarlas y para tratar de hacer una versión única. Y ¿no? es que, Roque, en el tema de Jojo, la verdad es de que hay muy pocas personas, o puede decir que casi nadie, de que se dedique a recabar, pues, no, las historias. No, y ya no quedan muchos viejos. Ya no hay Pero, gente grande. sí. Para mí lo más aberrante de esas críticas que luego siento que son infundadas, ¿no? Para J.S. Pascual, es de que digan, ¿por qué de Jojo? ¿Por qué hablas mucho de Jojo? En primera, como dice el amigo J.S. Pascual, soy de Jojo. Segunda, sería una aberración vivir en Jojo y no conocer tu propio pueblo, ¿no? Quieres conocer otros pueblos, ciudades, países, si quieres, pero no conoces ni de dónde estás pisando, dónde es tu cuna. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa historia? Y ¿no? aparte, déjame decirte, Roque, José, de que me imagino que Jojo fue uno de los asentamientos, fue uno de los que tiene mucha historia, muchos años, y que ligado a la ciudad, pues es que ha de haber muchas historias, ¿no? No, y aparte de eso, Jojo fue muy hermético por una circunstancia que tuvo desde la época de la Inquisición y conservó sus tradiciones. Incluso en Jojo, ahorita en tiempo real, hay más de 3 escribas que todavía hacen códices. O sea que siguen registrando el paso del tiempo en códices. Y en Arrazola yo sé que está uno. Y son muy celosos en esa situación. Esa es otra característica también muy jojeña. Los jojeños, yo platicaba hace mucho tiempo con una señora que estaba investigando acerca de los martes de brujas y me decía de dónde, por qué los martes de brujas se dieron a conocer en los años, a principios de los 80 más o menos.
Bueno, lo que pasa es que en Jojo era muy hermético y si venía un fuerano, que todo jojeño sabe lo que quiere decir un fuerano, es una persona que que no es de Jojo, lo apedreaban. O sea, si tú eras de fuera y pretendías una muchacha jojeña y la venías a dejar, salías apedreado. Y eso era en los 1970s y algo. Entonces, las brujitas eran exclusivamente de jojeños hasta 1970, hasta que creo que una casa de cultura de un municipio de aquí de Jojo, ¿cómo se llama? De un presidente municipal tiene esa iniciativa. De Una regiduría, la regiduría de educación. Así es, entonces ya la abre, ya como tal, como evento público, pero era un evento de jojeños. Pero déjame decirte que en la versión de Martes de Brujas también ha sido muy cuestionada esa parte de cómo nacen las Martes de Brujas, realmente cuál fue su origen, realmente quiénes fueron los que detonaron esa parte, y que hoy se escucha pues de que también se ha adaptado una historia para ver lo que vemos hoy como Martes de Brujas, Claro. ¿no? De hecho, J.S. Pascual publicó también una leyenda de cómo nacieron los Martes de Brujas, que también es muy Sí, buena. sí, la colocaste en Así es Jocotlán, ¿no? Sí, me parece que sí. Oye, José, de todas estas historias, ¿cuál es la más fregona, la más gratificante, la que te haya dejado así muy marcado después de haberla creado? Uy, es difícil porque... Ha de haber una. Ok, bueno, hay una que se llama El último mogote, que yo cuando la hice tenía 18 páginas, porque estaba muy detallada y al final la tuve que condensar en 3 por muchas cuestiones, pero es la historia que está más, a mi parecer, más bonita, más jojeña, y trata de cuando llega Cortés a Jojo, en donde antes era, según decían los viejos, donde antes era el adoratorio de Donají, que aquí le decíamos Alma Grande, o la princesa de los lirios, que es lo que ahora es la ermita de las ánimas. Entonces, esa historia cuenta la primera derrota de Cortés y cómo sucede. A mí, si me pones una pistola y me dices escoge una, esa es la que yo escogería. Engloba muchas cosas, engloba lo que son los jojeños, engloba la resistencia que hemos tenido los jojeños. Todo el mundo sabe que los mixtecos fueron las personas que más guerra le dieron en conversión a los españoles de manera cultural. Y aquí en Jojo tuvo que haber mucho sincretismo, como en los Viernes de Dolores, como los Martes de Brujas. Tuvimos que combinar las dos ideologías, tanto españolas como naturales, para que la gente pudiera seguirlas, porque sí, los jojeños siempre nos hemos distinguido por ser personas recalcitrantes en nuestras costumbres y en nuestras ideas. Y sí, pues esa sería la historia que más me gusta. Órale. De hecho, sí está muy buena, ¿eh? Yo la escuché también y el recontra y es como he aprendido un poquito. Es fan, Roque, es fan. He aprendido mucho la verdad, por los cuentos he aprendido mucho de la historia y de cómo se ha forjado Santa Cruz Jocotlán. Y pues, aparte de que es entretenido, es un aprendizaje que puedes aprender grupalmente, ¿no? Y después cuestionarte con tus amigos. Por eso a mí me gusta seguir a J.S. Pascual, es un honor que esté aquí con nosotros también. Gracias. Y después tendremos otras preguntas más agudas con este amigo. Ahorita estamos en la primera calentando etapa. motores, Sí. motores. Porque hay que abrir un paréntesis. También había varios seguidores que también me decían, ya no hables de los tamales del silencio de doña Irene, porque siempre que teníamos un programa o que hacemos una entrevista yo hablaba de eso. Pero es que también es una historia bien larga y bien interesante, que ya si ustedes me hacen el favor de leerla algún día se van a enterar por qué. Y de ahí viene la costumbre de comer los tamales con pan tarazón. Mira. Y es de la época de la Revolución aparte. Hay una historia también de la Revolución de Jojo, ¿no? Sí, porque es que en mi Face yo he vinculado mi Face personal a las historias. Entonces ahí me llegan cantidad de preguntas, cantidad de críticas y todas esas cosas.
Y sí, si me dan la oportunidad, si quisiera responder a dos de ellas. Me decían, bueno, si doña Irene anduvo en la revolución y era gente de don Porfirio Díaz, ¿cómo pudo haber sido eso? Bueno, la cuestión es que sí fue gente de don Porfirio y sí peleó muchas batallas al lado de Porfirio, pero después de que se fue don Porfirio, ella se fue también a la revolución, o sea, no fue bajo el mando de don Porfirio, son dos cosas diferentes. Pero bueno, así está la situación. La segunda situación que me decían, bueno, si las historias prehispánicas son mixtecas, ¿por qué utilizas vocablos zapotecas? Yo me referenciaba al bastón de mando, que era la arma de los generales mixtecos. Los abuelos decían, y eso corroborado por más de 4 viejos de hueso colorado, le llamaban vinigulaza. Vinigulaza es un vocablo zapoteca que quiere decir como temblor o movimiento fuerte de tierra. Y se usaba el vocablo zapoteca porque el vocablo mixteca era prohibido. Es decir, tú no podías nombrarlo como el vocablo mixteco porque tenías que tener el rango para hacerlo. Entonces por eso se le llaman con el nombre zapoteco. Y segundo, la cuestión de Monte Albán, de las lápidas, yo hice un escrito que apenas estamos haciendo en video, que se llama La época de los penachos grandes, y yo referenciaba una piedra que está labrada y según decían los abuelos, a mí me contaron esa historia por dos fuentes, que ese personaje de esa lápida era el general del Tlacuache. Y entonces me decían, bueno, esa piedra es zapoteca, ¿por qué referencia a un guerrero mixteca? Bueno, es la misma situación. Cuando fue ¿cómo se dice? La alianza mixteco-zapoteca, en cada puerta de cada oratorio había 2 lápidas, una zapoteca y una mixteca, una en lengua zapoteca y una en lengua mixteca. Cuando se abandona Monte Albán, se entierran, como los mixtecos eran los que estaban en ocupación de Monte Albán, se entierran los monolitos mixtecas y dejan los zapotecas. Entonces nada más quedan los monolitos zapotecas. Bueno, así me lo explicaron. Como dije antes, y para curarme en salud, yo no soy historiador. Mi única fortuna es que tuve abuelos que me contaron estas historias. O sea, todo ha sido a través de la tradición oral, de la historia, de la gente que has platicado y todo eso. Hoy sí, con todo ese conocimiento que has adquirido, con toda esa experiencia después de tantas historias, de tantos cuentos, ¿qué palabra crees que te describe mejor? Bueno, no puedo ser cronista porque yo realmente no viví esas historias y no las conozco tan bien como me gustaría. Yo creo que el término que yo tendría sería cuentacuentos. 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 Los náhuatl les decían tlaquesquis. Ok, ya que tocaste ese tema y a lo mejor nos vamos ahí a abrirnos un poquito más con lo que es JS Pascual. Tuviste una participación precisamente con ese proyecto en gobierno del estado. ¿Cómo se dio? ¿Cuál fue tu participación? Y cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia fue una de las primeras experiencias que me tocó a mí con un público. Y eran niños. Entonces, sí, secundaria, ¿no? Sí, secundaria. Por lo general. Ándale, sí. Incluso creo en YouTube hay un video de esa circunstancia. Bueno, la cuestión ahí es que la maestra Guajibe, que es quien dirige el Ageo y es quien instituyó este proyecto, me invitó a contar cuentos. Entonces yo recuerdo que conté la historia del baile del guajolote, la historia del primer ñizabie, que son los chapulines, del por qué los oaxaqueños comemos chapulines, y el Callejón del Muerto, que yo la llamo el tesoro de los cuerudos. Y fue una experiencia enriquecedora porque fue el primer contacto que yo tuve con público. Ya de ahí han venido muchas invitaciones que me han hecho a escuelas, a un proyecto también en una plataforma virtual de cuentacuentos. Y fue muy enriquecedora. Yo a las únicas personas que les había contado cuentos eran mis nietas, y mis nietas están muy chicas todavía, pero ya comenzamos a alimentarlas con esas historias, y a mis hijos. Entonces, el contacto con el público fue una experiencia enriquecedora y sorprendentemente
bastante agradable. Y pues de ahí pues ya hemos caminado un rato como cuentacuentos. Oye, pero regresando un poquito a lo que estabas diciendo de los mixtecos y zapotecos, pues hay que recordar que Santa Cruz Jocotlán es un asentamiento zapoteco con gente mixteca, que Sí. fue lo que realmente es Jojocotlán. Sí, es la unión de los dos pueblos. Ahí primero llegan los zapotecas y asientan Jocotlán sobre un asentamiento tolteca, me parece, o olmeca, no recuerdo bien, pero ya había un asentamiento antes. Llegan los zapotecas y hacen florecer Monte Albán, todo el mundo sabe la historia, todos los genios sabemos la historia, y después llegan los mixtecos a hacerle la guerra a los zapotecos y ocupan Monte Albán, y entonces los zapotecos que se quedan en Jocotlán realmente son muy pocos. Hay hay una mezcolanza de raza ahí muy interesante, y ya cuando se hace este enlace con Almagrande, con la princesa de los lirios, Donají, Donají, la leyenda. exacto, ya se hace ¿cómo se dice? Los enlaces de Pueblos, familias, de ajá, de pueblos. pueblos entre mixtecos y zapotecas más en forma. De hecho, de ahí vienen los huehuetes. Los huehuetes eran usados en épocas de guerra porque pues, los dos pueblos eran enemigos, entonces sí mandaban un embajador por delante Ya, para que tiene apagara. sentido, ahora todo tiene sentido. Sí, no, y es muy es muy interesante esa historia J.S. de Pascual. los huehuetes, porque esa figura también lo tienen muchas otras culturas, pero en ninguna como acá. Acá primero se tenía que hacer, el huehuete tenía que ir primero a una mesa de poder, así se llamaba, por donde se juntaban los gobernantes, los caciques, a darle su bendición para que pudiera ir ahora sí con la familia a limar asperezas para que pudieran hacer el Para enlace. reconciliar, ¿no? Así es. Bien, amigos, pues estamos, para la gente que nos está escuchando a través de este podcast, a través de audio, estamos hablando con J.S. Pascual Así es, Jojocotlán. sobre cuentos y leyendas, no solamente de Jojocotlán, sino de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Entonces, ese es el contexto en el que estamos hablando hoy con nuestro amigo Roque y con J.S. Pascual. Recuerden, este es Jojocotlán, el podcast. Así es, amigos, síganos escuchando. La verdad, esto es muy enriquecedor para todos nosotros. Ahora sabemos por qué los huehuetes, porque sabemos, a rato a ver si nos platica algo sobre el baile del guajolote. Esa es mi historia favorita, creo, de todas las que has creado, créeme que esa es la que más O de Turkley Dance. me ha gustado, porque no solamente tiene similitud con otras que he leído, sino que realmente sí tiene mucho sentido todo lo que dejas ahí, ¿no? Es lo que yo te comentaba, o sea, al principio te parecen fantásticas, pero conforme vas investigando te van haciendo más lógicas. Sí. Y esa me dolió mucho reducirla, porque mi abuelo me contaba con muchos detalles cómo fue el encuentro cultural en la entrada de Jocotlán, casi Cuilapan. Entonces, cuenta la leyenda que también de ahí viene otra de las tradiciones muy arraigadas baile, de los jojeños. El baile del guajolote, ¿no? No, los cantos de jojo. Ay, esa es la cereza del pastel. Pero bueno, Los cantos, las de Semana Santa. sí. Eso también ha sido muy cuestionado, tanto la forma, la entonación, el sentido del porqué. Sí, porque son exclusivos de esta región y eso tiene un porqué. Y todo el mundo cuenta una versión que a mí siempre me sonó un poco discordante. Y poco tiempo después me contaron dos versiones que ya después plasmaremos en un cuento. Pero volviendo a la cuestión del baile del guajolote, cuentan que los sacerdotes, que antes los sacerdotes eran los generales de guerra de los mixtecos, se ponen en media luna y como que hacen una emboscada con la gente que viene con Donají o con la princesa de los lirios y le comienzan a cantar con tambores y silbatos. Y entonces los guajolotes comienzan a brincar. Y entonces dice que llega un momento donde dan un tamborazo y los guajolotes abren las alas. Y entonces comienzan a batirlas. Sí, comienzan a batirlas y comienzan a rodear a la comitiva de Almagrande. Y es así como borran las huellas, según, para que la princesa no pudiera regresar a casa.
porque si no habría una ofensa en la alianza que tenían. Y pues según conocemos, Donají jamás salió de aquí. Pero bueno, la cuestión es esa, pues. Y hay una situación que sucede ahí porque ahí hay un choque militar entre un señor que le decían el señor Luna, o al menos así decían los viejos que le decían, y con otro personaje ahí que no está muy claro. Yo lo he encontrado con dos nombres. El primero se llama Cebatillo y el segundo nombre es Tucán, así como el pájaro, Tucán, con K. Y decían que ese personaje fue quien acuñó la guerra que viene después dentro de territorio zapoteca, que eso ya es otra cuestión, pero esa historia del baile del guajolote tiene muchas concomitancias, como el baile del árbol de fruta. Antes en Jojo, en las bodas, se bailaba el árbol de fruta, y era porque aquí los mixtecos no teníamos árboles frutales, o al menos no muchos, y Donají en su dote trae árboles frutales. Entonces hacen una danza para plantar esos árboles en Jojo y ya pueda haber árboles frutales diferentes. Y bueno, en las bodas, ¿no? Creo que se baila la fruta, ¿no? Sí, Pues, todo eso tiene que ver con eso. de hecho aquí en Santa Cruz, Jogotlán, el único que he visto que saca su árbol de fruta es este tío Ángel, ¿cómo se llama? Ángel Reyes. Ah, ya, como con cariño se le llama Tío Chimi. Ándale, Tío tío Chimi, Chimi. sí. Él es el que ha llevado todavía esa tradición y de hecho sí ha sacado su árbol ya colgando ahí con sus frutas y baila. Y sí, yo digo, y hasta ahorita, mira, yo y decías, ¿y ahora por yo qué? decía, ¿por qué? ¿Esto por qué? Digo, voy a preguntarle a JS Pascual porque él... O sea, sí tiene sentido de alguna Sí, manera correcto. históricamente, ¿no? No, y aparte esa fruta la envenenan para que pueda haber la ruptura de esa alianza, porque Almagrande, Donají, tiene un enamorado en tierra zapoteca, entonces quiere romper la alianza, entonces envenena la fruta. Cuando se dan cuenta de eso, no pueden desechar la fruta porque sería una grosería, pero tampoco pueden comerla porque se envenena. Entonces ahí las cocineras, se juntan las cocineras mixtecas y las zapotecas y hacen una mezcolanza de ingredientes para quitarles el veneno y así es como nace el caldo de frutas. ¡Ah, esa sí fue un golpe brutal. El caldo de frutas, fíjate que es una comida que también, me atrevería a decir que no, en el valle sí se prepara, pero no de la forma como lo hace Jojo. Así ¿Estarás es, de acuerdo? porque el adote que lleva Almagrande, como el territorio de los zapotecas toca también costa, entonces trae ciertas frutas que aquí no son muy conocidas. Entonces el caldo de frutas, cuando tú te lo comes como invitado, es una prueba de lealtad que tienes con el anfitrión, porque según la leyenda, la familia de la novia quiere envenenar al novio, entonces el caldo de frutas es, estamos juntos en esto. Pero el caldo de frutas, bueno, no he visto, o ahí a lo mejor mi desconocimiento, en una festividad como bodas. Sí, hay caldos de frutas en diferentes regiones de Oaxaca. De hecho, yo lo he probado en lo que es en Salina Cruz, ahí le llaman caldo tehuano. Ajá. Caldo tehuano, pero es totalmente diferente, Sí, sí, lleva otras otras frutillas por ahí. Exactamente, y cambia mucho el sabor, pero en esencia es lo mismo, pues, y básicamente el caldo de frutas es un aliciente al estómago. O sea, se hace para ahora, así como la hierba de borracho, se hace como remedio el día posterior a la fiesta. Oye, ¿no? ¿Cuántas historias, cuántas versiones que digo, para mí hoy tienen sentido, después de escucharte, por ejemplo, lo del caldo de frutas, lo del árbol de frutas, Sí. bueno, que uno es Jojo y a pesar de que uno siempre trata de buscar contenido o saber más acerca de donde vivimos, pues hay historias que uno desconoce, ¿no? Y como te digo, es que cuando vas a ver un viejo no te cuenta una historia. O sea, hasta donde aguantes, mi hermano. Yo he llegado a las 2 de la tarde a una casa y me he ido a las 10 de la noche y como Arrazola, San José, Tiracos, todos esos pueblitos que están ahí que todavía conservan esa riqueza cultural en sus viejos. Y sí he conocido muchas historias que me he ido de espaldas al conocerlas porque sí tienen mucho sentido, tienen mucha
parecieran muy veraces y suenan fantásticas. Y pues sí, así es, esa es la historia del baile del guajolote, así es como nace el baile del guajolote. En las bodas lo bailan precisamente para borrar las huellas de la novia y que ya forme una familia y que no esté yendo y viniendo con la mamá Así es, Jojocotlán. a traer, llevar y traer, dijeran los Oye, jojoyos. y Jojo tiene muchas historias, ¿no? Y desde luego tú has sacado a la luz muchas. Pero ¿cuál es la historia más importante de Jojo? O sea, ¿cuál es La madre de todas las ¿cuál es historias, la en Jojo? újole, no venía preparada para eso. Hay varias. A mí me gusta mucho la historia de la iglesia de San Sebastián, que yo sé que siempre lo digo, pero me duele mucho reducir las historias. Casi podía hacer una tesis doctoral acerca de cada una de ellas porque sí son muy enriquecedoras en cuanto a detalles y de los 3 ombligos de Jojo. Pero una historia, te decía yo, una historia en general que todo jojeño ¿Conoce? se sabe. ¿Cuál crees tú que es la historia? Bueno, a mí en lo particular me gustó una también de J.S. Pascual, que eran sobre y ¿cómo se llama? Las ermitas, que había De las 4, ermitas. que eran los límites de Santa Cruz, Jocotlán. Eran las mojoneras primigenias. Eso me lo contaba, no estoy muy seguro, pero creo que el maestro Balón una vez me mencionó esa situación, pero me lo comentó un señor que se Saludos para el llamaba maestro Balón. Ángel, que trabajaba la hojalata y que a mí me enseñó a trabajar la hojalata. El maestro Ángel contaba que las mojoneras antes eran 4 y que eran las mojoneras originales del asentamiento zapoteco de Santa Cruz, Jocotlán. De las cuales, ¿cuántas quedan? Una. Una, nada La más, de ¿no? las 3 cruces. Está en la calle de Tres Cruces y Allende, Benito Juárez. Benito Juárez, así es. Esa es la última que queda. Y esas ermitas, esa ermita se construyó sobre una cueva que había antes. Ahí había un manantial. En la bajadita esta que está donde está la ermita, Ujú. Sí, hay un relieve ahí. ahí nacía agua. Entonces corría un hilo de agua en todo 3 cruces y daba vuelta en Progreso, que es el mismo cauce del río, el cauce que lleva o que traía el río, ¿no? Cuando así es, de lluvias. de allá arriba, ¿no? Exactamente. Y eso tiene que ver también con el Camino Real. Te digo, toda la historia está Sí, engarzadas. están... El Camino Real originalmente era conocido como el Camino de Agua. Era un camino que daba suministro de agua a los viajantes desde la ciudad de Oaxaca, que era los primeros teocalis que están debajo de la catedral, hasta Jojo. Entonces, cada cierto tiempo cruzaba un hilo de agua o un pozo. Y siempre que vengo de la ciudad de Oaxaca a Jojo, puedes ver 3 o 4 pozos. Esos pozos eran los del camino de agua. O sea, ahí la gente se paraba, cortaba un carrizo, le hacía un hoyo a un canuto, lo metía y sacaba agua para beber. O de los arroyitos, de los hilos de agua que caían. Pero sí, esa es la historia. Ah, mira. Órale, no, pues cuánto hay. Hay mucho y Hay la mucho verdad, de dónde sacar, cortar, por eso güey. decíamos hoy que era un invitadazo porque la hora se nos fue ¿Sí? de volada Sí, sí, sí. casi. Y yo creo que no va a ser la primera sesión que vamos a tener aquí con J.S. Pascual porque hablar de historias, de cuentos y de todo lo que engloba Jojocotlán, la Sí, verdad es así que es extenso y sobre todo para toda la gente que nos está escuchando a través de este podcast. Pues esa es la idea, ¿no? Que conozcan un poquito El más. podcast de Así es, Y Jojocotlán. que sobre todo hoy conozcan quién es el creador de esas historias que vemos en YouTube, de todas las historias que vemos en la plataforma de Así es Jojocotlán, de todo lo que J.S. Pascual pues nos comparte. Hoy estamos platicando con él y bueno, ya están conociéndolo, ya están escuchándolo también para la gente que está escuchando el podcast. Y J.S. Pascual, ¿qué más podemos decir más que contentos de tener esta plática? Si nos puedes dar tus redes sociales. Bueno, en mis redes sociales, en Facebook, estoy como, a ver, ya te digo, JS Pascual, así, JS En Facebook. separado Pascual, en Facebook. En YouTube estoy como JS Pascual con doble L.
Y ahorita esas son las dos que manejamos. Y también, pues también la gente que quiera saber más de tu trabajo, de lo que realizas en la página de Así es Jojocotlán, ¿no? Ya tienes Así un es. segmento, ahí está un segmento De de cuentos una y sección, leyendas. una Así es. sección de cuentos y leyendas. Y también, a ver, así coméntanos rápido, acabamos de abrir una nueva sección. Así es. Esta sección se llama Salvando Anécdotas. Salvando anécdotas. Así es. Y estas son historias originales de jojeños que quieren colaborar con nosotros, publicando escritos. Y yo ya leí las primeras, están muy buenas, se las recomiendo. Próximamente ya las subiremos a la página. Y pues también ya vienen nuevas cuentos y leyendas, tanto en video como escritas. Ya vamos a ponerle otra vez pluma a eso. Y ya en breve publicaremos las que les debíamos, como la del Código del Pañuelo, las lunas del Parque de Jojo y otras por ahí que... ¿Tú, de todas esas historias, tú les colocas el título o realmente... Algunas. Sí. Algunas tienen título, algunas así las cuentan con título, ¿eh? Yo, por ejemplo, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, se conoce como el Callejón del Muerto. Aquí en Jojo, esa historia se conoce como la plata de los cuerudos o el tesoro de los cuerudos. Oh, ya. Y tiene que ver con la independencia y todo eso. Roque, ya nos vamos casi en este formato que estamos No, haciendo. por favor, no. Bueno, a mí, en lo personal, como ya lo comenté varias veces, soy seguidor de JS Pascual. A mí, fíjate que me encanta mucho ya, hablando de lo que es la historia universal, ¿no? Ya saliendo un poquito de Jojo, para que no digan que nada más JS Pascual, escribe sobre Jojo o cuestiones de la hermosa ciudad de las canteras o de los guajes, que es Oaxaca. También antes tenías un bloque que se llamaba Caja de Chingaderas. Esa caja de chingaderas está chidísimo, para no decir chingón. Bueno, ya lo Ok. dije, pero está buenísimo. Ok, sí, era un proyecto hace mucho tiempo, cuando su servilleta estuvo trabajando de carpintero. La transportación entre la casa y la carpintería era muy larga, entonces en el carro a mí se me ocurrió hacer grabaciones acerca de eso, que después fueron aterrizados en un intento de programa de radio que se llamó Pláticas entre Coyotes. Pláticas entre Coyotes era una plática entre amigos y comentábamos de ciertos datos raros. Pues así como estamos platicando hoy, ¿no? Sí, ¿Esa qué sería, exactamente. Roque? Esa no sería plática entre coyotes, sería plática entre qué. Híjoles. Entre jojeños. Entre jujeños. No, otra. Nahuales. Ah, no, nahuales. Plática entre qué. Plática entre compadres. Plática. La plática. Le pondremos nombre. Ok, le pondremos nombre a esta A ver, situación. algún amigo que quiera Colaborar. bautizar, Sí, sí. y colaborar con el nombre de esta plática que hicimos aquí, pues vamos a tener a JS Pascual con nosotros, bueno, dependiendo que sus tiempos lo permitan, porque es una persona muy ocupada. Un poquito. Ya ven, esposa, hijos, nietos, trabajo, cuentos, carpintería, panadería, videos, edición de esto, sigue escribiendo y no sabemos a qué horas duerme, pero realmente este ha sido un bloque muy educativo, y la verdad, pues sí, tiene mucho sabor. Sí, y sí, vamos a hablar también de otras partes que no sean de Jojo. Vamos a hablar de Plática Oaxaca entre también. mixtecos. Pláticas entre mixtecos. Me late. Pero bueno, sí. Vienen muchas historias y vienen muchas colaboraciones que vamos a hacer a la página. Así que esperamos contar con su preferencia, así como nos han apoyado todo este tiempo. Y pues a esperarlas porque ya vienen. Pues eso, amigos, ya saben, ya tienen las redes sociales de nuestro amigo JS Pascual, ahí pueden hacerle alguna pregunta que necesiten, algún Sí, dato, mándenos. conocer de lo que es Santa Cruz, Jogotlán, porque aquí vivimos y primero hay que hacer grande el lugar donde estamos pisando, donde nacemos o donde estamos trabajando, así. Bueno, eso es mi manera de pensar. ¿Tú cómo ves, Waldo? Es correcto, pues hoy teníamos que tener aquí a la mente creativa también de lo que es la página Acceso Jocotlán, Gracias, ya que
José y tanto Roque han sido pues una parte importante de este proyecto que lo único que busca es difundir y preservar nuestra historia y tradición. Entonces, a toda la gente que nos está siguiendo a través de este podcast, les agradecemos. Mi nombre es Osvaldo Gómez Ramírez y me despido. Y bueno, Roque, José. Bueno, pues más que nada agradecerle a nuestro querido invitado JS Pascual, que es de casa y él sabe que pues estos micrófonos están abiertos para él el día que él guste. Gracias, gracias. Y pues también a Jorge su chavo, pues que cuando guste inspirarse y venirnos a dar una demostración de todo lo mucho que ha aprendido de tanto ya del papá, del abuelo y pues de todas las familias que tienen ellos, pues ya saben que una mente fresca también puede venir a ayudarnos aquí Claro. en la plataforma de Así es Jogotlán. Y ya saben que aquí difundimos historias, cuentos, cultura, música, Emprendimiento. tradiciones. Y también tenemos un nuevo bloque que es ayudar a todos nuestros amigos emprendedores. Si tú tienes algún negocio y quieres salir adelante, y pues lógicamente pues le echas todas las ganas para que este municipio sea productivo y pues estar dentro de un estatus bueno para todos nosotros. Pues así es, amigos. Miren, mi nombre es Juan Roque Aquino Félix y les damos las gracias a nuestro amigo JS Pascual, que lo dejamos que se despida de esta manera. Bueno, muchas gracias por su escucha y muy buenas noches. Vámonos. Así es, amigos, ya se terminó la hora. Vámonos.